¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo con todos ustedes hasta ahora un jueves más para abrir una ventana informativa y hablar de un colectivo que está reclamando en los últimos tiempos la dignificación de su trabajo, que se reciban unas retribuciones justas o que se legisle un estatuto que regule muy bien hasta dónde llegan sus funciones, así como otras mejoras en materia salarial. Estamos hablando del turno de oficio, de los abogados que prestan el turno de oficio en la región, y para hablar de todo ello y contarles la última hora tenemos a una de sus miembros esta noche aquí en Popular Televisión. Ella es Verónica Pérez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Isabel. Gracias por recibirnos, lo primero de todo. Situar a todos aquellos que no han oído hablar mucho de este turno de oficio, aunque todo el mundo conocemos a qué nos estamos refiriendo con ese derecho a tener una asistencia gratuita. En Cantabria, ¿cuántos profesionales aproximadamente os podéis encargar de esta labor? Bueno, pues en Cantabria aproximadamente, a datos del 2022, creo que éramos unos 550, 560 abogados que prestamos de manera voluntaria el servicio del turno de oficio, que, como bien sabéis, es un servicio que se ofrece para todos aquellos ciudadanos que por sus circunstancias económicas carecen de los recursos necesarios para poder costearse un abogado de manera privada. Estamos hablando, y hay que poner el acento precisamente en ese componente que has dicho tú, de carácter voluntario, es decir, os sumáis a prestar este servicio porque queréis. Sí, efectivamente. A ver, la profesión de la abogacía es una profesión sobre todo vocacional, ¿no? Y dentro de esa vocación, los abogados que prestamos el servicio del turno lo hacemos porque entendemos que hay personas que, con independencia de sus recursos económicos, tienen que tener el mismo derecho, y así lo prevé la ley, es un derecho constitucional, que tengan derecho a una defensa, igual que todos aquellos que tienen un recurso económico pues más importante, más poderoso, ¿no? Y al final, dentro de la vocación de abogado está eso, ¿no? Defender a las personas que lo necesitan en cualquier circunstancia, y por eso nos apuntamos voluntariamente. También hay que decir que si no surgieran suficientes voluntarios, estaríamos obligados por nuestro código deontológico, nos pueden obligar a prestar ese servicio, pero a día de hoy hay suficientes voluntarios como para que ninguno tenga que ser obligado. Estamos a las puertas, Verónica, de unas elecciones y precisamente estáis alzando la voz en las últimas semanas. Hemos visto concentraciones en Madrid, mañana mismo, día 19, vais a protagonizar una aquí en Cantabria, demandando mejoras, entre muchas otras cosas, pero demandando mejoras salariales. ¿Cuánto supondría a la Administración inyectar para que ese descontento se acalle y estéis de acuerdo con vuestro trabajo y no tengáis que alzar la voz? Bueno, mira, en realidad nosotros no somos el colectivo adecuado para decidir qué porcentaje de presupuesto o qué porcentaje presupuestario necesitamos que se inyecte para que la profesión sea, o para que el servicio sea dado de una manera digna. Desde luego, lo que sí que tenemos claro es que las condiciones en las que lo estamos prestando actualmente son indignas. Para que tú te hagas una idea, nosotros estamos de guardia 24 horas disponibles con nuestro teléfono, en el que si tenemos que estar disponibles, y por lo tanto si recibimos cualquier tipo de llamada tenemos que dejar de hacer lo que estemos haciendo, atender a nuestros clientes, a nuestras familias, nuestra vida, lo que sea, y asistir, hacer una asistencia. El día de guardia, sin contar lo que luego derivaría del proceso que se te puede designar por esa guardia, puede ser unos 60 euros. Calcula lo que son las 24 horas, o sea, lo que sale la hora, euro, ¿no? Es una miseria, y eso en el Partido Judicial de Santander, en el que estamos disponibles 24 horas, pero los compañeros que están en los partidos judiciales de Mediocudello, Torlavega, etcétera, etcétera, los partidos judiciales más pequeños están disponibles 7 días a la semana, 24 horas, y la disponibilidad se la pagan igual que al compañero de Santander, 60 euros de disponibilidad. Luego los asuntos que te deriven se cobran aparte. Pero imagínate estar de guardia, imagínate cualquier colectivo, un médico, una enfermera de un servicio de urgencias que esté de guardia una semana entera, 24 horas, por 60 euros. ¿Vale? Desde luego que no es digno para nadie. Para nadie. Entonces, esto sorprende porque
allá hace un mes, en abril, leíamos titulares de que se había llegado a un acuerdo para elaborar un reglamento que fue tachado de histórico y que precisamente sentaba las bases para que estas demandas, creíamos todos desde fuera, que ya estaban solventadas. A ver, es cierto que la pelea que ha habido desde el colectivo y especialmente desde nuestro colegio ha sido importante durante muchos años. Yo desde que estoy en el turno de oficio la pelea ha sido siempre la misma, las retribuciones son indignas y es cierto que se ha llegado a un acuerdo muy importante y es que los baremos por los que se nos retribuyen se actualicen anualmente conforme al IPC. Ten en cuenta que nuestros baremos llevaban sin actualizarse congelados. Yo no sé a cuándo remontarme, yo llevo cobrando lo mismo desde que estoy en el turno, llevo más de 12 años. ¿Vale? O sea, que para que te hagas una idea. Y es cierto que ese reglamento incorpora esa mejora, pero a ese reglamento desde nuestro colegio se hicieron numerosas alegaciones que no han sido atendidas, porque no se trata solo de una reivindicación económica, se trata de una dignificación de la profesión. Hay unas reivindicaciones que van mucho más allá de la meramente económica, y es el cómo se nos trata por la administración, cómo se nos trata por los juzgados. Al final, los abogados, y eso ha sido una protesta que siempre ha estado en los pasillos judiciales entre compañeros o en los despachos o mientras tomamos un café, los compañeros somos los últimos monos, si se me permite la expresión. Tenemos que atender la llamada de la guardia y tienes que aguantar que un funcionario te diga no, tienes que estar ya inmediatamente, ya, pero es que la ley me da 3 horas, ya, pero es que te estamos esperando. Ya, bueno, es que estoy atendiendo a otro detenido en otro... Bueno, pues ven inmediatamente. O sea, al final parece que tenemos que estar siempre, es el trato, son las instalaciones. No tenemos unas instalaciones dignas donde prestar la guardia. Al final coincidimos 2, 3 letrados en una guardia un día en el juzgado de guardia con una mesa que me gustaría que la vierais, compartiendo un espacio con los detenidos, leyendo el atestado a todo correr, metiéndote prisa a la gente, porque, o sea, al final, ¿eso en qué deriva, Isabel? En que la calidad del servicio no es buena. ¿Y eso a quién repercute? Al justiciable, al que necesita ser defendido con calidad. Y eso es lo que estamos reivindicando, aparte de, lógicamente, nuestras mejoras profesionales en tema de conciliación, derecho a la desconexión digital, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un servicio público esencial, 24 horas, atrás quedó ya la pandemia, pero entiendo que vuestro trabajo en época de pandemia erais también un sector fundamental. Por supuesto, pero no se nos trató como tal. Es decir, nuestro colegio sí que hizo todo lo posible por facilitarnos los medios adecuados para hacer la prestación de las guardias, sí que se llegó a un acuerdo con los centros de detención y se nos posibilitó la posibilidad de hacer las asistencias de manera telefónica, es decir, sí que hubo un trabajo por parte del colectivo del Consejo General de la Abogacía de nuestro colegio para que se nos protegiera en cierta manera, pero no se nos consideró en el mismo rango que otros servicios que también eran esenciales, y te puedo asegurar que también había detenciones y también había gente que necesitaba ser defendida. Sois un colectivo que podemos decir que rema junto, pero también hemos conocido que la figura que todos tenemos como el capitán del barco, en este caso el decano, no se alinea al 100% con vuestras peticiones, o por qué esa petición de que mañana secunde esa concentración que tenéis prevista frente al gobierno regional, él se ha ido, por así decirlo, y dicen que no va a asistir. Bueno, en realidad te diré que nosotros no hemos hecho una invitación formal al colegio porque tampoco entendíamos que fuera necesaria. Es decir, esta plataforma, que como bien sabes surge de un movimiento de los abogados de pie de la calle, nos concentramos todos en Madrid, y cuando nos reunimos todos en Madrid decidimos que, bueno, pues que estas movilizaciones que se han realizado a nivel nacional tienen que continuar a nivel local y no podemos estar cada 15 días desplazándonos al Congreso de los Diputados, con lo cual decidimos que estas reivindicaciones tienen que desarrollarse a nivel también local. Es cierto que las reivindicaciones que se hacen en Madrid van dirigidas a las cuestiones que dependen de Madrid. Ten en cuenta que nosotros tenemos las competencias en materia de justicia transferidas, pero hay otras que dependen de un cambio legislativo. Entonces, las reivindicaciones tienen que ir por dos lados, una frente a Madrid y otra frente a la comunidad autónoma. El colegio entendía que no tenía que estar en Madrid porque ellos tienen que pelear frente a la Consejería de Justicia, y la concentración de mañana es una continuidad de lo de Madrid. Vale. Entonces, no hemos hecho tampoco hemos hecho oficialmente una convocatoria al colegio, por lo tanto tampoco ha sido desestimada oficialmente, pero están convocados como
cualquier compañero que está prestando el servicio del turno o cualquier compañero que ejerce la profesión en Cantabria. Es decir, los miembros de la Junta de Gobierno y nuestro decano son abogados también. Y son sabedores de las demandas. Nosotros no consideramos que tengamos que ir de manera paralela o de manera contradictoria. Al contrario, ahora más que nunca la abogacía tiene que mostrarse unida. Tiene que estar el colegio y tiene que estar la abogacía de a pie de calle. Está claro que la presión que estamos haciendo con las concentraciones, con la manifestación en Madrid, está dando sus frutos. Es decir, yo creo que por lo menos estamos consiguiendo visibilizar la problemática que tenemos, porque la gente yo creo que no es consciente de las circunstancias en las que prestamos el servicio. Al hilo de estas concentraciones, muchos clientes te dicen, oye, pero ¿por qué protestáis? ¿Pero cuánto cobráis? Y cuando les dices realmente las condiciones en las que prestas el servicio es cuando se sorprenden y dicen, hombre, pues es normal que os quejéis, es normal que os revolváis. Entonces, al final estamos dando visibilidad a una reivindicación que viene haciéndose de manera histórica desde las instituciones, desde los colegios profesionales, pero quizás era necesaria también esta visibilidad pública, este movimiento de a pie de calle para que realmente lo que están haciendo desde los colegios surta sus efectos. Una semana, Verónica, y 3 días para depositar nuestra papeleta en las urnas, en esa cita electoral en Cantabria. Este problema no solo es que viene de 4 años, viene de mucho más atrás, pero vamos a ceñirnos a estos últimos 4 años. ¿Dirías que ha sido una legislatura en blanco a la hora de escucharos? A ver, yo no diría que ha sido una legislatura en blanco, pero yo creo que sigue la línea de todas las legislaturas que ha habido anteriores. Es decir, el turno de oficio sigue olvidado. Es cierto que se han sentado a negociar, es cierto que ha habido reuniones de nuestro colegio con la Consejería de Justicia y que supuestamente se va a aprobar un reglamento que todavía desconocemos el contenido, ni sabemos exactamente por dónde va a ir, con lo cual tampoco podemos hacer una valoración. Sí que sabemos que en ese reglamento no están contempladas todas nuestras reivindicaciones y sí que entendemos que se puede haber dado un primer paso, pero seguimos en la línea de que estamos olvidados y que somos los últimos monos de la justicia. Para hacernos una idea, ¿qué porcentaje de lo que se paga a un profesional que no está adscrito a este turno de oficio, qué porcentaje de diferencia existe entre lo que se os paga a vosotros por formar parte del turno de oficio y lo que me costaría a mí el decir, llamo a un abogado para que me asistan en un delito menor, no nos metamos en procesos largos, en un delito habitual? Bueno, mira, para empezar, en la justicia gratuita no solo entran los temas penales o de delitos, sino también temas civiles. Es decir, tú te quieres divorciar o quieres repartir una herencia o tienes un problema con tu vecino en una comunidad de vecinos, también tienes derecho a la justicia gratuita. No solo asistimos, cuando hay un delito, es decir, el turno está compuesto por varias ramas, ¿no? La penal, la civil, laboral, contencioso administrativo, es decir, ofrecemos abogado o asistencia a todo aquel que lo necesita en cualquier ámbito de la justicia, ¿no? Y partamos de una segunda premisa, y es que ya sabes que tenemos la posibilidad de elegir libremente nuestros honorarios, no estamos cerrados a unas pautas o a unos criterios que nos obliguen a cobrar siempre lo mismo en un determinado procedimiento. Pero vamos a partir de, por ejemplo, un divorcio. Todo el mundo puede saber lo que le cuesta un divorcio, según vayas a un despacho, según vayas a otro podrá ser más o menos, pero un divorcio contencioso, es decir, un divorcio en el que no se ponen de acuerdo las partes, pues hombre, vamos a poner una media de 1.500, 1.800 y de ahí para arriba en función de lo que se discuta, ¿vale? En el turno de oficio cobramos menos de 200 euros por llevar adelante un divorcio contencioso. Sea cual sea. Sea cual sea el tiempo de duración del proceso, haya medidas provisionales, no haya medidas provisionales. Vamos al ámbito penal. Imagínate un asunto de tráfico de drogas en el que detienen a un cliente que además pues, le mandan a prisión porque el juez entiende que tiene que ir a prisión preventiva. Independientemente de que le manden a prisión preventiva o no le manden a prisión preventiva, tengas que desplazarte al Dueso para hablar con él o no tengas que desplazarte al Dueso para hablar con él, estamos hablando de unos 250 euros por el procedimiento. Ahí tened en cuenta que nosotros ponemos nuestros recursos, es decir, yo voy en mi coche al Dueso, pago mi gasolina, me hago los 100 kilómetros de ida y vuelta, uso mi teléfono, mi fotocopiadora, mi luz, mi internet, es decir, todos mis recursos los uso de mi despacho, ¿vale? Y ese procedimiento, pues igual tú puedes cobrar 3.000 euros, 2.000 y pico, y el turno te paga 250, hombre, si presentas recurso de apelación, pues te suma un poquitito más, pero
al turno le da igual que tengas una comparecencia de prisión provisional, que presentes un recurso de apelación o uno de reforma o que presentes 10, que el proceso dure X. Es cierto que también hay una partida que digamos que hay un complemento para el caso del que el procedimiento sea complicado o se alargue, pero bueno, no querrás que te diga no compensa. En ninguno de los casos compensa, porque además hay otro factor que no tenemos en cuenta y es el temporal. Es decir, todo el tiempo que yo estoy dedicando a un cliente del turno se lo estoy quitando a mi despacho privado. Y te puedo asegurar que todos los profesionales del turno, aunque esto yo sé que cuesta entenderlo a la gente y muchos clientes te lo dicen, todos los clientes del turno prestamos el servicio con la misma dedicación a nuestro cliente del turno que a nuestro cliente privado, con independencia de que nos pague el turno o nos pague el cliente, porque esto, insisto, es una profesión vocacional y lo hacemos porque estamos aquí para defender los derechos de las personas. Escuchándote, Verónica, llama la atención ese porcentaje que habla de que 1 de cada 3 profesionales que os dedicáis a la abogacía en España está adscrito a este servicio. Hay mucho abogado dispuesto a ayudar pese a esta precaria situación que nos está relatando. Sí, la verdad es que cuando empiezas en esta profesión, el turno te brinda la oportunidad de entrar a conocer asuntos que igual de otra manera tampoco entran a tu despacho, ¿no? Partamos de la base de que toda persona que está adscrita al turno tiene unos requisitos que tiene que cumplir de formación, ¿eh? O sea, no cualquier abogado puede entrar al turno de oficio. Tienes que tener la escuela de práctica jurídica o un mínimo de experiencia profesional para poder adscribirte al turno. Es decir, no un recién licenciado puede ser abogado del turno de oficio. Entonces, cuando ya cumples esos requisitos y te apuntas al turno, lo prestas con esa ilusión del principio, ¿no?, de conocer asuntos o formarte en otras materias que igual no tendrán en el despacho. Pero lo cierto es que cuando ya llevas muchos años de experiencia, al final te mantienes porque te gusta, porque al final entiendes que es necesario, porque además también ves, a veces no, pero la mayor parte de las veces, pues la gratitud de las personas a las que asistes, ¿no? Y bueno, yo creo que al final pues te vuelvo a insistir en el carácter vocacional de esta profesión y que luego al final cuando ya tienes una experiencia dices, bueno, hombre, ahora que yo soy un abogado experimentado, con un ejercicio ya dilatado de años, ahora no voy a privar tampoco a los justiciables de esa experiencia, es decir, es importante que los que tenemos más experiencia nos mantengamos también en el turno. Sí, pero en tu caso personal, Verónica, no lo sé, pero la inercia también te lleva un poco a decir... no tengo nada más que aportar aquí, llevas 12 años, pero ¿te ves aguantando este chaparrón durante mucho más tiempo? Pues mira, yo de momento me veo, pero claro, las condiciones tienen que cambiar, pero conozco, y conozco no a uno ni a dos, sino a bastantes compañeros que con 20 años o 25 años de experiencia, a pesar de que les gusta y que sienten la misma vocación, se dan de baja del turno porque no pueden sostener estas condiciones. La población extranjera, ¿tiene derecho a este servicio cuando está aquí? Por supuesto, cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano tiene derecho siempre que cumpla los requisitos económicos que se imponen, lógicamente. En el caso de no vamos a establecer, ni es bueno establecer comparativas en ningún aspecto de nuestra vida, pero supongo que habláis con compañeros de otras regiones. Cantabria, ¿cómo no estamos en comparación? Estamos a la cola. Hay creo que 3 comunidades por debajo nuestro que tienen peores condiciones retributivas que las nuestras, pero estamos a la cola. Hablábamos al principio de que en Cantabria tenemos transferidas las competencias en materia de justicia. ¿Esto supone un freno o salimos bien parados el poder decidir en nuestras cosas y que no haya un despacho en Madrid que sea el que no conoce la problemática exacta que tenemos aquí y que legisle en función de supuestos no reales? A ver, esto es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que el tema de la posibilidad que tenemos de tener un contacto más directo con nuestros políticos siempre va a ser bueno. Es decir, siempre va a ser bueno tener a la consejera de Presidencia y Justicia en este caso, a Paula, que además ella es compañera, ahora mismo no ejerciente, pero que ha sido abogada y conoce cómo es el sentir de la profesión. Yo creo que eso siempre es bueno y ayuda. Ahora bien, si esa capacidad que tenemos o esa, digamos, individualidad que tenemos regional o por comunidad autónoma, al final va a provocar una desigualdad entre comunidades, pues no va a ser bueno.
Es decir, yo creo que no es malo que tengamos transferidas las competencias, lo que tiene que haber es una uniformidad a nivel nacional en cuanto a baremos y a condiciones de prestación de servicio, lógicamente. El gasto por habitante en justicia se ha determinado, según las estadísticas, en 5,3 euros por habitante. Me parece una cantidad ridícula. Sí. Sí, pero bueno, yo creo que al final la justicia en general, porque ya lo estáis viendo, ahora somos los abogados, pero están los funcionarios, han estado los letrados de la Administración de Justicia, magistrados, jueces, es decir, la Administración de Justicia lleva mucho tiempo olvidada. Es un servicio esencial, es fundamental que los operadores jurídicos, que todos los estamentos de la justicia seamos reconocidos en las labores que desempeñamos. Y hasta ahora no ha habido estas movilizaciones, pero es que son necesarias. Y como puedes comprobar, 5,3 euros por habitante, efectivamente, es que es ridículo. Da para lo que da para lo que tenemos, las retribuciones que te he dicho que tenemos. Somos los últimos en cobrar y cobramos muy poco. Es indigno que prestemos el servicio en estas condiciones. ¿Qué hitos dirías, Verónica, que tiene la justicia por delante en los próximos meses, años, pese a este olvido constante? Bueno, yo creo que la justicia tiene mucho trabajo por delante, pero hay que agilizar la justicia. La justicia ahora mismo está muy atascada. Estas huelgas no están favoreciendo desde luego para nada. Necesitamos más recursos. O sea, dentro de lo que son los juzgados y la organización de la Administración de Justicia se necesitan más recursos, necesitamos más personal, se viene demandando desde hace tiempo, se necesitan más juzgados, más jueces, ¿vale? Pero yo me voy a centrar en lo que nos toca a nosotros. Nosotros necesitamos unas retribuciones dignas, necesitamos que se reconozca nuestra labor, que, como decías tú al principio, que se apruebe un estatuto que reconozca hasta dónde llegan o no nuestras funciones, que se nos retribuya por todo nuestro trabajo, porque hay muchas de las funciones que desempeñamos y muchas cosas que hacemos que no están pagadas. Es decir, en un procedimiento penal, por ejemplo, que estábamos hablando, el procedimiento va desde que detienen hasta que se dicta sentencia, ¿no? Pues no, después hay otro procedimiento, que es el de la ejecución de sentencia. Y ese procedimiento que el letrado de oficio le continúa llevando adelante, no nos le pagan. Eso no puede continuar así, eso tiene que cambiar. Por ejemplo, hay una designación a una persona que en un principio pide justicia gratuita, se le designa y luego resulta que no tiene derecho a la justicia gratuita. No nos lo pagan lo que hayamos hecho, ¿vale? Personas jurídicas no tienen derecho a la justicia gratuita, pero si a mí me designan, que a mí me ha pasado recientemente, para asistir a una persona jurídica, tengo que ir y eso no se me paga, tengo que procurarme yo que la persona jurídica me pague. Perdona, pues la persona jurídica está desaparecida, no me va a pagar nadie y eso es un asunto que haces y nadie te paga. Entonces, lo fundamental, que se pague por lo que hacemos y luego que esas retribuciones sean adecuadas y sean dignas y sobre todo que no nos quedemos en solo lo económico, que hay muchas más cosas en las que tenemos que trabajar. Necesitamos unas instalaciones adecuadas. Nosotros, por ejemplo, prestamos un servicio de guardia que te tiras toda la mañana en el juzgado de guardia y tenemos que poner la ola en nuestro coche, ¿vale? O sea, yo tengo que llegar allí con mi coche y al cabo de 2 horas tengo que decirle a su señoría, señoría, me disculpa, tengo que salir a cambiar el coche de sitio. No tenemos ni siquiera un aparcamiento designado para el letrado del turno de oficio que tiene que estar allí toda la mañana. O voy a la comisaría a asistir a un detenido y no tengo un espacio donde aparcar, no tengo que dar vueltas por la calle Castilla o por la avenida del Deporte y buscarme un sitio para ir a asistir a un detenido. Eso tiene que cambiar. Necesitamos unas instalaciones adecuadas dentro de las sedes judiciales. No puede ser que coincidamos allí 3, 4, 5 compañeros, cada uno con su detenido, con 2 sillas que no quisiera sentarte en ellas, créeme, con una mesa y... O sea, que no tengamos un espacio digno para hablar con los detenidos. Es decir, yo cuando hablo... Privacidad. Yo cuando hablo con mi detenido, entro a calabozos, me abren la puerta de calabozos, no quieras entrar a los calabozos, tengo detrás a los policías nacionales, estoy allí de pie, no tengo ni para apoyarme ni para tomar notas. Es decir, no tenemos una sala adecuada para prestar el servicio cuando hacemos las asistencias penales. Todo eso tiene que cambiar. Por no hablar, y ya termino, de nuestro derecho a la desconexión. Es decir, yo me pongo enferma y depende del criterio del LAJ es el letrado de la Administración de Justicia, que me suspendan el juicio o no me lo suspendan, ¿eh? O sea, no es automático, pero es que me pueden suspender un juicio, pero no me suspenden los plazos. Nosotros funcionamos con plazos, yo tengo que presentar una demanda en 20 días. Esos plazos no se suspenden, se suspende el juicio, pero no los plazos. Por eso estamos luchando también, por la desconexión digital.
Es decir, que yo pueda elegir, oye, mira, yo estoy de vacaciones 30 días, que normalmente hacemos coincidir con agosto, no tenemos otra opción, porque son los días que están inhabilitados y que no hay notificaciones, pero claro, si hay un plazo corriendo por el motivo que sea, porque sea un procedimiento que no es inhábil, pues tú tienes que estar ahí, en tus vacaciones. Pregúntale a cualquier abogado, si nos vamos todos de vacaciones con el portátil, eso tiene que cambiar. Verónica, la verdad es que el panorama que estamos escuchando ha tardado mucho en salir esta convocatoria de mañana de concentración, porque son pequeños detalles, pero que al final dan una visión de la profesión que de verdad sois muchos los que estáis poniendo de vuestra mano para que el sistema funcione, pero si un día decidís que esto no funcione, España se paraliza hablando de justicia. Por supuesto, prestamos un servicio esencial. Ahora se está discutiendo si nosotros somos profesionales liberales, con lo cual en principio se discute si tenemos o no derecho a huelga, pero bueno, también hay otras medidas de presión que pueden efectivamente ralentizar mucho el funcionamiento de la justicia y se está valorando ejercer otras medidas de presión si nuestras reivindicaciones no son atendidas. Nos tienen que atender, sí o sí. Bueno, pues podemos decir que el termómetro y la mirada está puesta en esa convocatoria de mañana, en qué respuesta vais a tener. Desde aquí, desde estos estudios, pues agradecerte el que nos hayas ofrecido la visión de este sector, que sabíamos que atravesaba por un tiempo de vacas flacas, pero créanme que nos quedamos asustados pues de comprobar cómo se puede resolver temas de justicia teniendo unas situaciones tan precarias, Verónica. Bueno, pues muchas gracias por darnos voz, por dejarnos contar la situación en la que nos encontramos y sobre todo animamos a todos los que nos estén oyendo que alguna vez han sido asistidos por un abogado del turno de oficio, que por favor que mañana acudan a la concentración, porque nosotros estamos siempre defendiendo los derechos de los demás y ahora toca que vosotros nos apoyéis y nos ayudéis a defender los nuestros. Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica. A vosotros. Y a todos ustedes, hasta aquí se nos ha acabado el tiempo. Volvemos el próximo jueves, ya que el martes el espacio de Cantabria de cerca será sustituido, como cada mes, por ese espacio presentado por nuestra compañera Laura Caramelo de Sociedad de Vivienda y Suelo. Así que hasta el próximo jueves, aquí les espero.